Y estoy grabándolo porque quizás lo empiece a subir a YouTube. Entonces ustedes dan a Oh, qué aceptar bueno. y no hay problema. Lo primero que vamos a ver es que quiero compartir con ustedes y necesito eh, compartir aquí la pantalla. Miren, vamos a ver acá. Vamos a comenzar con este texto que está en Primero a los Corintios, capítulo 1, capítulo 8, versículo 2. Y dice la Biblia, Primero a los Corintios, capítulo 8, versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y este texto, de antemano les digo que yo no lo voy a tomar en el contexto, porque el contexto está hablando de específicamente lo que pasa con el conocimiento a los ídolos, la idolatría, la santería más o menos de Cuba. Y se refiere a eso, de que si alguno piensa que sabe algo acerca de lo que pasa espiritualmente a través de estas cosas, pues no sabe realmente lo que está pasando, porque era algo nuevo que se iba a revelar y no había conocimiento sobre ello. Pero este texto aplica para nosotros en muchas otras cosas de la vida y de la vida cristiana específicamente, incluso del conocimiento de Dios a través de las escrituras. Por eso, hermanas, yo quiero que, analizado el contexto, dejarlo claro en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, escuchen bien, pero el Mm, amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Este es el contexto. Pero el contexto nos sirve también para delimitar lo que Pablo quiere decirle a ellos por la situación que ellos vivían, pero no limita la aplicación del conocimiento de la enseñanza que está dando ahí Pablo. Pablo está esclareciendo algo que es normal o natural en casi todas las personas del mundo. Y es la persona que nos sentimos con conocimiento o superior a alguien porque sabemos algo más que los demás o porque creemos que tenemos la verdad. Entonces, vamos a pasar aquí. Dejemos este texto porque es lo que queremos ver. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Amén. Vamos a leer. Yo quiero que nosotros busquemos tres textos que lo vamos a ir analizando. El Salmo 111, el versículo 10, el Proverbio 1, versículo 7 y Proverbios 9, versículo 10. En todos estos textos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ujú, el principio del conocimiento. Incluso el último texto habla de inteligencia también. Es el temor a Jehová, el conocimiento del Altísimo, el conocimiento del Señor. Proverbio 1:5. Entrando en el contexto del segundo texto, Proverbios 1:7, vamos a buscar el contexto de Proverbios capítulo 1, no versículo sé. 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Versículo 6. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y el versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. A lo mejor a primera mano, de primer momento, no le vemos una relación directa con lo que estábamos hablando en 1 Corintios capítulo 8 versículo 2, pero tiene mucho que ver. Porque las personas cuando llegan a creer que tienen un conocimiento, que ya lo tenemos, tendemos a desechar la verdad de Dios. Y es una característica que no solamente ocurre en el mundo, ocurre también en el mundo religioso. Cristianos de todos los lugares, de todas las denominaciones, de Iglesia de Cristo, Iglesia Pentecostal, Iglesia Bautista, defienden algo porque ya han asumido que han recibido la verdad de ellos. Y les cuesta trabajo, nos cuesta trabajo a todos reanalizar las cosas, reagrupar el conocimiento para introducir la verdad de Dios purificada. Eso es un tabú que tenemos todos nosotros. Y nos pasa, ¿por qué? Porque somos necios, y porque somos insensatos. Porque creemos que sabemos algo, pero la Biblia nos está alertando que todo aquel que crea que ya sabe algo, sepa, reflexione, piense, porque aún no saben nada como debe saberlo. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios se construye en el tiempo y con el tiempo y con el ejercicio sobre la palabra de Dios. No Amén. con el objetivo de decir, leí un texto de la Biblia, me lo aprendí quizás de memoria, o quizás entendí el propósito de ese texto y luego lo cerré y más nunca volví sobre ese texto.
Ese no es el consejo que se le da a Josué específicamente en, 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 Ujú. la, en el libro de Josué capítulo 1 versículo 7. El consejo que le da Josué o Dios a Josué es: retén este libro, meditarás en él de día y de noche, para cuidar de hacer conforme a todo lo que está escrito en él. No le está diciendo a Josué, hey, lee este libro, apréndetelo de memoria y ya vas a saber lo que tienes que hacer. No, no, le está diciendo que persevere en el estudio de la palabra de Dios, que Ujú. medite en ello, para que conforme a lo que él vaya leyendo todos los días, se vaya creando hábitos correctos, hábitos agradables a Dios, y que de esta manera pueda tener una vida que en definitiva sí agrade a Dios y tenga beneficios. Porque Él le dice, y entonces te irá bien todos los días de tu vida. Yo estaré contigo y te irá bien todos los días de tu vida. O sea, hay una recompensa, hay un beneficio en hacerlo de esta manera. Hay un resultado positivo. Y esto nos invita a reflexionar sobre lo que ya conocemos de la Biblia. Si realmente leerla una vez o habernos aprendido un versículo de la Biblia, es lo que quería Dios de nosotros acerca de su palabra. Haberlo leído una Claro. sola vez, haberlo No, claro que meditado no, y claro que definitivamente. no, claro que no. A ver, Tenemos que ir a la fuente de la sabiduría que es el Señor, porque a veces pensamos que con las experiencias, y eso es un proceso, porque a medida que tú vas estudiando, vas adquiriendo conocimiento, y no se basa en las experiencias que tú has tenido, ni no, amén, sino en la misma palabra y aplicar esa palabra a ti, a lo que tú has enseñado. desde luego. ¿Mm? Hay muchas personas que se saben la Biblia entera, pero tampoco aplican y piensan que lo saben todo, y eso es un error. Primeramente Exacto. hay que tener el temor del Señor y aplicar la palabra a la vida de nosotros, no a medida que tú la vas conociendo. Y así va adquiriendo sabiduría y también el temor del Señor, porque el temor del Señor es como no hacer lo opuesto, lo malo. Entonces, es ser reverente a su palabra y actuar. Amén. Desde luego, lo que queremos enseñar o queremos compartir es que es un proceso que sabemos cuándo comienza, porque decidimos seguir a Cristo, pero no Ujú, sabemos cuándo termina, porque terminará en el día que Dios decida apartarnos de este mundo y reservarnos para su gloria, si es que es su voluntad. En ese ujú. Y momento nunca ya si no, termina. no habrá tiempo para incorporar nada nuevo. El conocimiento se va creciendo, se va incorporando día a día hasta que Dios lo decida. Si es la voluntad nuestra seguir a Dios, debemos pensar de que no es algo de que una carrera que estudié 4 años o 5 años quizás y ya soy experto en conocimiento de Dios. No es así, no es así. Porque muchas personas dentro de la misma Biblia Dios nos revela o nos contó, dejó plasmado para nosotros, cómo luego de tiempo, siendo fiel a Dios, también fallaron, también tuvieron consecuencias por sus acciones. Y esto es lo que quiero que nosotros rescatemos de esta parte de lo que estamos estudiando. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si yo temo a Jehová, que no quiere decir temor de tener miedo, literalmente. El temor a Jehová es el conocimiento de su grandeza y de su poder, que implica que conozco las consecuencias que puedo sufrir al desobedecerlo, las consecuencias finales. Pero el temor a Jehová no es solamente miedo, sino es conocer su grandeza, su amor, conocer su promesa y su gloria también, aspirar a conocerla. Ese es el temor a Jehová. Entonces, seguimos leyendo porque vamos a compartir el contexto del otro texto, pero antes vean esto. Una característica que se nos da a nosotros en los evangelios. Jesús dijo, Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, Ujú, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y subrayé en amarillo, para que resaltase un poquito, aprended de mí que soy manso ujú. y humilde de corazón. ¿Saben qué? La persona más humilde del mundo hoy en día no se compara con la humildad que tenía Cristo. ¿Saben por qué? Porque Cristo se despoja de su gloria y viene al mundo a enseñar la verdad de Dios, y siendo rechazado por todos los que a quien él quiso enseñar, decidió asimismo sacrificarse por ellos y por todos nosotros. Este nivel de humildad que nos muestra el Señor en el ejemplo a través de su vida, nosotros no lo vamos a encontrar en ninguna persona del mundo. Aunque sabemos que existan personas que a nuestra consideración son muy buenas y que los apreciamos y los queremos mucho, pero no existe nadie con este nivel de amor, de humildad, de mansedumbre que mostró el Señor, siendo todopoderoso, siendo el Hijo de Dios, siendo
la imagen misma de la divinidad entre los hombres, lleno de todo poder, lleno de toda autoridad, él se sometió al plan para salvar a los que lo rechazaban. A todos nosotros, porque en algún momento de la vida también fuimos detractores de Jesús. También lo rechazamos en algún momento de la vida. Este nivel de humildad implica que el conocimiento que nosotros pensamos tener del mundo debemos dejarlo atrás. Ujú, Porque es cierto que en el mundo, y hablando en un argot más cubano, es normal entre nosotros establecer, digamos, como posturas o posiciones y defenderlas y crearse méritos que nos avalen delante de ciertas personas o delante de ciertas instituciones. Y yo soy así y así tiene que ser y vamos a defender posturas políticas, posturas económicas, posturas de todo tipo, de deportes o de cualquier cosa. Pero cuando nosotros entramos a Cristo, toda esta forma de pensar, toda esta mentalidad es necesario que vaya pasando y debe ser reemplazada, por supuesto, paulatinamente por la mente de Cristo. El propósito de todo, de toda la escritura, el propósito de todo el sacrificio es que vayamos creciendo, perfeccionándonos cada día hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, tener una mente aprobada por el Señor, sin contaminación y que sea con esta característica. Una vez preguntaba y hablaba con algunos ancianos de la iglesia y les preguntaba, si tuviésemos que escoger características de la persona que es un fiel seguidor a Jesús, ¿qué tenemos que ver en esa persona? Y evidentemente hay varias características, no es una sola, pero la única que fue común en todos es que sea humilde. ujú, Un buen seguidor de ujú. Jesús Claro que sí. tiene que ser sí o sí humilde, manso Ujú. de corazón, humilde de corazón. Pero fíjense, vamos a seguir leyendo en los otros textos. Esa Proverbio es una, 9, a ver, ¿tiene que decir algo? no, no, quería decir que la humildad es uno de de las virtudes que poco a poco se está desapareciendo, incluso hasta de los mismos hermanos en la Claro. iglesia. Y el Señor, en beatitudes, Él nos dice que la humildad es parte, forma parte de Ujú. lo que es la reverencia al Señor. Cuando entramos a su presencia, tenemos que reconocer que no tenemos nada y lo tenemos todo con Él. Amén. Y, y como decía anteriormente, es una virtud eh, que tenemos que pedir mucho al Espíritu que nos ayude con esto, porque eh, pensamos que muchas veces somos, pero no lo somos, Amén. ¿sabes? Yo creo, hermana, que una humildad genuina, 100% sincera, es aquella que nace desde dentro, pero no se detiene, sino que se exterioriza desde dentro, siendo consciente de lo que realmente somos. O sea, no es la falsa humildad que queremos aparentar, pero por dentro pensamos otras cosas. No, no, es la que de dentro Ujú, somos conscientes de lo que somos delante de Dios y como tal nos reconocemos delante del mundo. Si no somos capaces de hacer eso, si no somos capaces de comportarnos de esta manera, muy difícilmente tendremos el valor o la entereza para mostrarnos debidamente como hijos de Dios. Fíjense, el último de los textos que les presenté, que era Proverbio 9:10, donde también dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, tiene este contexto. Fíjense, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Pero vean el contexto, porque lo puse con toda la intención. Proverbio ujú, 9, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Y esto de dar al sabio y será más sabio es porque el sabio tiene tanta humildad que sabe que le falta conocimiento por adquirir y lo va a recibir y lo va a asimilar. Pero el necio piensa que sabe todas las cosas y rechaza la oportunidad de conocer más. Enseña al justo y aumentará su saber porque los justos, como los sabios, también saben su posición y conocen sus limitaciones, que todos ujú, las tenemos. Lo que pasa es que algunos son conscientes o llegan a ser conscientes de ellas y a algunos nos falta por alcanzar ese nivel de madurez. ujú. Pero Así mismo. ese es el contexto que quiero mostrar. Entonces entendemos como 1 Corintios capítulo 8 versículo 2 tiene que ver con estos textos, como diciendo, si alguno cree saber algo, sepa que está siendo necio. Mejor hágase humilde y la condición de humilde te hará más sabio, te llenará de sabiduría, vas a tener la oportunidad de conocer más cosas,
porque nosotros tenemos pendientes muchas cosas. ¿Saben cuál es el nivel máximo de conocimiento de Dios? Estar en su presencia y en su gloria, creo yo. Todo ahí será mostrado, todo será revelado cuando estemos en su presencia y en su gloria. Pero de aquí hasta allá tenemos una constante búsqueda en su palabra para hacer lo que a Dios le agrada. Otro texto, Mateo 11:29, de lo que leí ahorita. Yo resalté esto, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mm, Pero Jesús da promesa en este texto. O sea, una promesa maravillosa que Jesús le está diciendo a ellos. ¿Y saben cuál es? El final del versículo. El final del versículo dice y hallaréis descanso para vuestra alma, amén. porque en la necedad Amén. y en la necesidad de aparentar o de tener, como decimos en Cuba a veces, tener un averaje delante de la sociedad, delante de las personas, no hay descanso para el alma. Estamos siempre preocupados por tener una apariencia que el mundo acepte o asimile, por demostrar un conocimiento que a veces ni nos interesa, que no va con nosotros, por aparentar algo para ser bien recibido o asimilado en determinado grupo social, O por exaltado. determinadas condiciones que el mundo nos impone y nosotros nos sometemos. Y eso lo único que hace es martirizar nuestra alma. Sin Ujú. embargo, si nos volvemos humildes y aceptamos quiénes somos, reconociendo a Jesús como nuestro Salvador, y nos sometemos a la búsqueda constante de su palabra, vamos a tener descanso para nuestra alma. No está diciendo que no vamos a tener problemas, no, problemas vamos a tener, eso lo sabemos, pero nuestra alma tendrá un reposo absoluto porque en la búsqueda del conocimiento de Dios, siendo humildes, reconociendo cómo somos, pues vamos a saber que tenemos un Padre todopoderoso que lo que permite es porque nos hace falta pasar, experimentar. Y en el momento oportuno, pues nos librará de las cargas que tengamos y nos dará recompensas. Entonces, si nosotros somos sabios Amén. y vamos a recibir las cosas como tal, mostremos la humildad necesaria, que es reconocernos tal y como somos delante de Dios. ¿Qué es una hormiga en comparación con un elefante? Nada, sencillamente. Bueno, imagínense ustedes que es una hormiga en comparación con el Sol, que es una estrella, el cuerpo más grande que está cerca de nosotros. Nada, pues aún Dios es más grande que esa diferencia con nosotros. El Sol con la hormiga es inconmensurable. Dios es aún más grande en comparación con nosotros. Pues entonces no podemos creernos que somos como si a veces hemos mostrado, yo tengo el derecho y sí voy a pedir y voy a exigir y yo declaro esto y arrebato aquello. Hay condiciones que debemos nosotros primero, o sea, situaciones en las que debemos analizarnos y mostrar la humildad para que sea el Padre quien haga todas las cosas que necesitamos. Y si Dios Amén. sí obra, yo creo que Dios sí obra. De hecho, hemos tenido experiencia en mi vida y en la vida de los hermanos de que Dios sí hace obras maravillosas, pero dándole lugar a que Él muestre su grandeza y su gloria. Otro texto, propósito de la escritura, está en este texto, 2 Timoteo 3 versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin, este es el objetivo, para que toda la escritura es inspirada por Dios, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, redarguir, a fin, o sea, con el propósito de que el hombre de Dios, nosotros, los hijos de Ujú. Dios, no es para el mundo, es para nosotros, el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparada para toda buena obra. ¿Y cuando nosotros nos vamos a aprender toda la escritura? No quiero decir aprender de memoria. ¿Cuándo vamos a asimilar? ¿Cuándo vamos a llenarnos de todo el conocimiento de Dios que está concentrado en la escritura? Yo creo que no. ¿Cuándo? Cuando nosotros estudiamos, cuando estudiamos todos los días y oremos y lo busquemos, porque si no lo buscamos, no estudiamos su palabra, no podemos Claro, aprender y tampoco no podemos tomar decisiones sabias, ni tampoco ni ser humildes, porque entonces vamos a hacer lo contrario. claro. Con el poquito que sabemos, vamos a decir, yo lo sé todo y no, Claro. eso, ¿Saben qué nos pasaba cuando nosotros estudiábamos allá los jóvenes, en estudios personales que teníamos los jóvenes? Nos dábamos cuenta de que estudiábamos un texto y entendíamos algunas cosas. Pasado un tiempo lo volvíamos a estudiar y entendíamos más cosas. Y pasado un tiempo lo volvíamos a estudiar y ahí entendíamos muchas más cosas. Claro, en psicología entendemos que la interpretación de algo depende de varios factores. El conocimiento acumulado que tengamos influye en la forma en que interpretamos las cosas. Eso ah, es cierto. Pero si nosotros nos quedamos en el mismo lugar que estamos, siempre vamos a entender lo mismo. Y ese puede es ser que verdad,
pero puede ser incompleto también, siendo una verdad ¿no? a medias o Y parcial. también, y también, hermano, nosotros estudiamos la Biblia, ¿no, verdad? Amén. Pero hay días que el Señor nos habla de diferentes maneras, porque un Claro. día te puede decir esto, pero otro día tú dices, ay, este versículo que lo leo todos los días me está hablando de otra manera. Entonces, tenemos que repasar ese mismo varias veces, por eso que Claro. tenemos que estudiar la Biblia de principio a fin, todos los años, de principio a fin, el otro año y el otro año, porque siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. Amén. Esa es la Y porque cuestión que... El Señor le da revelación, o sea, nos da revelación, nos ayuda a entender un poco más cuando Desde luego. obedecemos, venimos humildemente a Él, tenemos un diario encuentro con Él y somos diligentes en ese sentido. El Señor viene a revelarte cosas, por eso, como decía Marcia, que a veces leemos el verso y digo, bueno, y este verso me trae más cosas. Y es eso, que el Señor quiere que darte más conocimiento porque ve en ti una persona que es diligente, una persona que busca, una persona que depende Amén. completamente de él. Amén. Miren, hay un ejemplo en la Biblia, no lo voy a citar aquí porque quizás lo utilicemos para otro estudio más adelante. Miren, Jesús le dice a los judíos y a los fariseos, que eran conocedores de las escrituras, de la ley, y él le dice, escudriñad las escrituras porque en ellas ustedes creen, ustedes piensan que tienen la vida eterna, pero ellas lo que dan es testimonio de mí, ellas dan Ujú, testimonio de mí. O sea, a estas personas que se pasaban la vida desde niños enseñando las escrituras, Jesús le está diciendo que el conocimiento que ellos tenían era incompleto hasta ese momento, porque no se habían dado cuenta de que la escritura lo estaba guiando hasta Cristo y no lo ujú, podían reconocer porque evidentemente no habían conocido lo suficiente de Dios como para reconocerlo o como por lo menos para aceptarlo públicamente. Eso es interesante porque en ello no había humildad, en ujú. ello había necedad, en la contrapartida. Y eso Así es lo es. que ¿No? estoy Y tanto invitando. también, y tantos señales que hizo el Señor en ese momento, pero Claro, no aceptaron nunca claro. que fuera el Señor. Claro. Y eso es lo que quiero compartir entonces en este momento. Lo que quiero compartir es que nosotros nos reconozcamos humildes y reconozcamos nuestra necesidad de cada día buscar de Dios, de su conocimiento, de su guía, de su crecimiento espiritual, del crecimiento espiritual que Él nos puede dar. Porque de lo contrario, vendremos a ser necios Así es. como el que creemos que tenemos la verdad y nosotros no tenemos la verdad. Un verdadero cristiano debe reconocer delante del mundo que estamos buscando la verdad, no la tenemos. Así Amén. es. Entonces, hasta aquí, si quieren comentar algo, adelante. Bueno, yo sí pienso que el cristiano que estudia la palabra debe ser transformado, porque muchas veces cuando empezamos somos de ese tipo, orgullosos, lo sabemos todo, no queremos así. Pues yo lo digo por un ejemplo, un testimonio clarito, era yo misma, que yo me sabía, pensaba que yo sabía, oye, pero tú no sabes nada, tú no sabes nada. Y entonces esa humildad también hay que pedirle al Señor. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser humildes Claro que sí. y a revestirnos del amor de Cristo para llegar a esa estatura que usted dijo ahorita. Por supuesto que sí. Ujú, así Magda, es. No, yo también apoyo lo que dice Marcia y lo que dice también, lo que dice la palabra y lo que tú has enseñado también, que sin humildad no podemos avanzar, no podemos avanzar en lo absoluto. El Señor ve el corazón del hombre y cuando es arrogante no puede amén. contender con él, no puede ayudarlo, porque es la autosuficiencia del corazón que está ahí. El Señor quiere que nosotros cedamos y permitamos que sea el Espíritu que nos ayude a cambiar de mente, como dice Romanos 12, 1, 2, Claro. que tenemos que tener una mente transformada, como decía también Marcia. Claro. Así Es que que, la arrogancia y la prepotencia, el ser autosuficiente, es como levantar muros alrededor de nuestra persona, que nos sentimos seguros, pero es una falsa seguridad porque ese muro realmente son vulnerables. Y no, lo único que nos permite entrar es lo que nos hace crecer y fortalecernos realmente. Eso es increíble porque es paradójico, es una paradoja. Tratamos de hacer algo con el objetivo de sentirnos más seguros y eso es lo que nos vuelve más vulnerables. Es Así es. increíble. Es por eso que tenemos que ir todos los días también a confesarnos, a arrepentirnos, porque Claro, nosotros pegamos inconsciente y también conscientemente, y de entregarle todas estas cosas al Señor para que el Señor entonces nos dé el crecimiento
Ah, y pongamos en práctica todo lo que Él nos diga. Ok. la De- necesidad de encontrar al Señor y estar en su presencia es completamente, que tiene que ser determinante en la vida del cristiano, indiscutiblemente. Desde luego que sí. Bueno, les invito a tener una oración. Ya me va quedando poco tiempo de la conexión. Ujú. Vamos a Sí. tener una oración, despedirnos y luego, si quiero, pues seguimos conversando. Pues Oremos, quisiera que orara también por los jóvenes, nuestros jóvenes. Eso es una desde de luego, las cosas que oramos mucho nosotros por nuestros hijos, nuestros jóvenes. ¿Ok? claro. Es que Ok, gracias, vamos hermano. allá. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu infinita misericordia y en este momento por regalarnos este tiempo de comunión y ayudarnos, mi Dios, a través de la tecnología a sentirnos más cerca, Señor, pero sobre todo a dedicar tiempo al estudio, a la meditación de tu palabra, a compartir un poquito, mi Dios, para seguir creciendo juntos, Señor, en el conocimiento que realmente prevalece, mi Dios, en el conocimiento que realmente alimenta, Padre, que es tu palabra, Señor. Te pedimos la bendición para todos los que estamos y estuvimos presentes en algún momento, Señor, y te pedimos que seas tú ayudándonos, Padre, a siempre hablar las cosas correctamente delante del mundo, delante de nuestros hermanos, que sean palabras tuyas que edifiquen, Señor. Aprovechamos el momento y la oportunidad para interceder, Padre amado, por todas nuestras familiares, por toda nuestra congregación, por todas las personas que hoy, mi Dios, están cerca de nosotros, pero están lejos de Dios. Te Mm, pedimos, Padre, también por los jóvenes, tanto de la iglesia como los inconversos, que tú los estés ayudando en todas las cosas, mi Dios, y que puedan reconocerte en todo momento para darte gracias, Padre amado. Reconocerse como realmente son delante de ti. Humildes, mi Dios, de corazón, esas son las personas que tú quieres. Y así deberíamos, mi Dios, nosotros mostrarnos delante de ti para que ellos también, Padre amado, procedan de una manera agradable delante de tu presencia. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Son muchos, Señor, y te necesitamos a ti para poder despojarnos de todo ello. Por favor, mm, ayúdanos en este plan, en este trabajo, en esta labor, para que podamos, mi Dios, presentar siempre delante de ti lo mejor de cada uno de nosotros. Gracias por Amén. mis hermanas aquí presentes. Doy gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, mi hermanita. Gracias. Hermano, gracias un montón.